por si las moscas, po. Nunca se sabe. Hay que tener un abogado, un médico, un cura, yo diría, eventualmente. Sí, sí. Ley 49 del Padrino, para quienes todavía no han leído el libro de Alberto, la Ley 49 es la que hace referencia a don Mauricio. Ahí lo tiene. No, qué excelente, extraordinario. Está marcado, ¿ah? Sí. Está marcado. De hecho, lo estoy distribuyendo para tratar de levantar un poco el negocio. Está perfecto. Oye, consulte la Ley 49. Perfecto, muy bien. Oye, bueno, Mauricio, de verdad, muchas gracias por aceptar además nuevamente la invitación. Tuviste en un seminario épico que hicimos hace no tanto tiempo atrás y ahora en esta pregunta distinta, más socarrona, y que tú la tomaste taquito, poniéndole título, diciéndonos te pusieron un reo por lindo. Así que nada, pues esta historia judicial, la pantalla es tuya. Muchas gracias por estar acá. Tenemos según programa 45 minutos, siempre con alguna flexibilidad. Tengamos en cuenta, eso sí, que la idea es que a las 8, no mucho más allá de las 8, podamos entrar ya con la última parte final, que eso lo hacemos por YouTube Live, y donde más te dejo por de pronto invitado si te quieres quedar a la última parte y ahí de repente meter la cuchara, si es que te parece pertinente en los premios, los premios Frambuesa que vamos a hacer con Piñera. Mauricio, muchas gracias por estar acá y, como digo, la pantalla toda tuya. Ahora vamos a tratar de compartir la pantalla. Espero que se vea. Se ve perfecto. Se ve perfecto. Bueno, me preguntaron y me dijeron, queremos el prontuario judicial de Sebastián Piñera. Yo pregunté, ¿cuántos días tengo para esta labor? Y la verdad que me dijeron, mire, tiene 1 hora. Lo que ya hace que la labor prácticamente imposible, pero vamos a tomar el desafío y de una manera muy específica, muy circunscrita a los principales casos de Sebastián Piñera, es lo que vamos a ver ahora, para analizar cuál ha sido la trayectoria y este prontuario judicial, ¿no?, de Sebastián Piñera de una manera bien sucinta. No lo procesaron por lindo, ¿no? Y eso es verdad. Vamos a ver entonces cómo avanzamos. El primer caso que vamos a recordar es ya el mítico caso del Banco de Talca. Mucha gente habla del Banco de Talca, poca gente se recuerda específicamente de qué se trata esto. Y este es el origen también de la fortuna de Sebastián Piñera, y a partir de eso hizo caja, y a partir de esto finalmente se ha transformado en una de las personas que están en lo alto, ¿no?, de las grandes fortunas en nuestro país. 2.800 millones de dólares se calcula que es la fortuna personal de Sebastián Piñera. Piñera fue gerente general del Banco de Talca por allá por el año 1979, duró en esa calidad hasta noviembre del año 1980. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? El Banco de Talca era una entidad relativamente solvente, hasta que en un determinado punto empezó a pedir un conjunto de créditos. Y era normal que los bancos pidieran en esa época algunos créditos a el Banco Central. Es parte del movimiento habitual. Y resulta que en un determinado instante el Banco de Talca empezó a incumplir el programa de pagos de la deuda que tenía con el Banco Central, lo que ya era bastante llamativo porque al último acreedor que uno le dejaba de pagar como banco era el Banco Central, porque eso podía generar una intervención por la entidad fiscalizadora de la banca, que era la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Bueno, y finalmente, ante estos incumplimientos, en octubre del año 1981 se interviene el Banco de Talca. ¿Y qué descubrieron cuando lo intervinieron? Descubrieron que resulta que en contra de lo que se había informado, el Banco de Talca había prestado 5 veces el monto de su capital y de las reservas que tenía a empresas relacionadas. Y se descubrió además que estas empresas, que eran relacionadas con los dueños, ¿no?, del Banco de Talca, eran empresas fantasmas, o sea, eran sociedades de papel que no tenían ningún giro real, que eran inexistentes en la práctica, solamente eran jurídicamente existentes. Más de 150 sociedades. Pero fíjense, esto, según la declaración de las personas que estuvieron involucrados en este caso, deriva de una genial idea de Sebastián Piñera. Y Sebastián Piñera dijo, mire, ¿sabe qué? Tenemos problemas para los efectos de poder mantener este negocio y tenemos que mostrarle al mercado y a la autoridad que somos un negocio confiable, solvente, y para eso tenemos que mostrar números positivos, ¿no? Números positivos, ¿no?, que hay que mostrar. No sé si les suena cercano. Bueno,
Y se le ocurre a Sebastián Piñera decir, miren, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una rueda. Esa rueda va a consistir en lo siguiente. El Banco de Talca le va a prestar a estas sociedades fantasmas, y estas sociedades fantasmas van a aparecer con unas triangulaciones invirtiendo en el Banco de Talca, comprando acciones del Banco de Talca. Entonces, con eso va a parecer de que el Banco de Talca tiene inversionistas, ¿no? Hay gente que está interesada en colocar su dinero en esto, entonces somos una entidad solvente, y en el intertanto, como tenemos esa solvencia, vamos a pedir más crédito, vamos a hacer más operaciones que de otra forma no podríamos hacer. El estado financiero era absolutamente falso. Bueno, el asunto es que, además, se ideó un mecanismo, según los dueños del Banco de Talca, ¿no? Esto ideado por Sebastián Piñera, también para poder recibir beneficios del fisco por exportaciones que se hacían, pero que se hacían a sociedades que eran falsas y que estaban en Panamá, ¿no? Panamá parece que es uno de los destinos favoritos de Sebastián Piñera desde temprano. Bueno, ¿y qué pasó con esto? Lo que pasó es lo que ustedes ven. Acá está esta resolución dictada un 27 de agosto del año 1982, donde un ministro en visita, porque este era además uno de los fraudes más grandes que se había descubierto en la época en materia de bancaria, en materia de ley general de bancos y de estafa en general. Bueno, se dictó un autoprocesamiento, o sea, se dijo, mire, ¿sabe qué? Hay antecedentes suficientes para los efectos de hacer una imputación a Sebastián Piñera Echenique como una persona que ha vulnerado la ley general de bancos y además ha estafado al Banco de Talca y a sus accionistas minoritarios, ¿no? Bueno, y se dicta esta resolución que ha pasado a la historia. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Antes, cuando se dictaba un procesamiento, esto involucraba inmediatamente y automáticamente una orden de arresto. O sea, venía asociado con que esta persona tenía que ser detenida. Bueno, y fueron a buscar a Sebastián Piñera. Lo fueron a buscar a su casa. ¿Y con quién se encontraron en su casa? Con doña María Cecilia Morel Montes. ¿Y qué es lo que dijo la señora Cecilia Morel? Y esto está transcrito además en una orden de investigar, en un documento de la Policía de Investigaciones. Dijo, efectivamente el 28 de agosto, o sea, un día después que se dictó la resolución que le despachaba la orden de arresto, mi esposo tomó conocimiento de su orden de detención, por lo que abandonó este domicilio sin rumbo conocido, ya que incluso de ello me enteré por otras personas, pues ni siquiera se despidió de mí, ni tampoco me dio explicaciones de su determinación. No sé en qué lugar se encuentra, pero sí sé que con sus abogados tratan de dar solución a su situación. El 29 de agosto me enteré por la prensa sobre la causa que estila mi marido. ¿Les suena conocido esto? No creo, porque la verdad que hay ciertos modos y usos que no han cambiado para nada. Y esto fue el año, claro, esto fue el año 82. Imagínate. Maravilloso. Bueno, se dice que los abogados tratan de dar solución a sus situaciones, eso es lo que decía Cecilia Morel. ¿Cómo se estaba tratando de dar solución a esta situación? Bueno, se presentó un recurso de amparo, porque se señalaba que esta orden de detención que se había despachado en contra de Piñera no tenía fundamento. La Corte de Apelaciones analizó esto y rechazó este recurso. Sin embargo, se apeló a la Corte Suprema. Y ahí tenemos una señora que está de por medio que metió su mano, está apuntando con el dedo. Bueno, y se acoge el recurso de amparo 5-0 por la Corte Suprema y se deja sin efecto este autoprocesamiento, la orden de detención. En un momento en estas entrevistas, que uno de repente ve de las autoridades que las hacen como en medios más pequeños, ¿no? Y que parece que se relajan bastante, la señora Mónica Mariadaga, afortunadamente ya se nos está olvidando los apellidos, porque era una persona muy olvidable, ojalá se nos olvide. Madariaga. Sí. Ella fue ministra de Justicia de la dictadura en esa época. Y era además una persona fuerte en el gabinete de Pinochet. Bueno, se le preguntó, oiga, ¿usted alguna vez presionó a un juez porque se dice todo este tema, que la justicia está intervenida por la dictadura, qué sé yo? Y ella en el canal 2 de San Antonio, llegó en julio del año 2009,
dijo algo así como si nada. Dije, mire, ¿sabe qué? Yo nunca presioné a ningún juez, salvo un solo caso. Una vez sí presioné a los jueces. ¿Y cuándo fui? Mire, lo voy a citar tal cual. Una cosa pedí, una sola cosa pedí. La libertad de Tatán Piñera cuando estaba preso como presidente del Banco de Talca. José Piñera me señaló, mi hermano Tatán está preso y te vengo a pedir que ayudes porque él no se va a arrancar, tiene su familia, tiene sus hijos y sus negocios, no se va a escapar o esconder. Es un hombre decente. Ojo, en ese mismo instante, Piñera estaba arrancado, según lo que dijo Morel a la Policía de Investigaciones. Para mí, dijo María Daga, para mí esta petición, que yo no podía sino cumplirla, porque era mi compañero de gabinete, mi muy querido amigo José Piñera Echeñique, rompió el estatus que yo me había establecido como ministro de Justicia. O sea, ella misma confiesa que tuvo que intervenir y que lo hizo activamente para los efectos de que se diera vuelta esta resolución que involucraba imputarle graves delitos. Insisto, que no solamente se cometieron en contra de los grandes dueños del banco, acá los más afectados eran los accionistas minoritarios y las personas que tenían sus ahorros en el Banco de Talca. De hecho, en el caso del Banco de Talca, dos de los dueños, que era Alberto Danioni y además Miguel Calaf, fueron condenados a 3 años de cárcel por violación a la ley de banco y además por estafa. Pero Sebastián Piñera, que estaba mucho más involucrado, que él era el gestor, el gerente, el que estaba a cargo de ejecutar todas las actuaciones vinculadas con este banco, quedó sin condena producto de precisamente el recurso de amparo que se había ganado. Entonces acá empieza la carrera de impunidad de Sebastián Piñera, ¿no? Zafar, imagínense de esto, no va a estar en la boca de la cárcel y por un telefonazo del hermano con quien se supone no se llevan bien, pero parece que eso es más mito que realidad. Bueno, zafó y quedó libre de polvo y paja de esta imputación. Pero esto no sería todo. Perdona, Mauricio, es la madre la que presiona para que eso ocurra. Pepe Piñera muy probablemente lo hace a nombre de la madre. Es muy probable, pero el que habló con sí, la operación, claro. La operación misma, claro, tiene que ser de alguien del propio gobierno, pero es la madre claro. La que mueve que eso ocurra. Es probable. La ejecutó José Piñera. La ejecutó con éxito, ¿no? Además, aprovechando su posición en el gabinete de Pinochet. Y acá vamos al caso Chispas. Nos movemos unos 15 años después con el caso Chispas, que involucra a José Jurasek, que ustedes lo ven ahí, y que básicamente consiste en lo que fue un fraude en el contexto de la venta de Enersis a Endesa España. Endesa España quería comprar esta eléctrica y estaba a cargo del directorio José Jurasek. Pero José Jurasek no solamente estaba a cargo del directorio, él era accionista. Y en esta sociedad habían dos tipos de acciones. Había unas acciones preferentes y unas acciones comunes y corrientes. Las acciones preferentes estaban en poder de algunos elegidos, dentro de los cuales estaba Jurasek y una parte importante del directorio. ¿Y qué es lo que hizo Jurasek? Jurasek tenía el poder para representar a la empresa Enersis como tal, para hacer estas negociaciones con Endesa España. Y de hecho hizo las negociaciones. El problema es que ocupando ese poder, estableció condiciones que eran sustantivamente más favorables para los que tenían las acciones preferentes y condiciones que eran muy desfavorables para el resto. O sea, para la gran masa de accionistas. Entonces se negoció y dice, mira, ¿sabe qué? No le dé tanto al resto del accionista, pero dame mucho a mí. Además somos poquitos, así que no hay problema. Además yo tengo el poder para sacar esto porque tengo la representación no solo de los accionistas prioritarios, sino tengo la representación de toda la compañía. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? No informó al directorio, no informó a la junta de accionistas, se conoció este acuerdo y dentro de las víctimas de este acuerdo estaba Sebastián Piñera. Y obviamente a Sebastián Piñera no le gusta perder. Sebastián Piñera en esa época senador de la República. ¿Y qué es lo que ocurrió? Sebastián Piñera armó una reunión que la armó invocando su calidad de senador
Y en esa reunión, con personeros de Enersys, negoció sus acciones, la venta de sus acciones a Endesa España. Y finalmente, en ese contexto, él logra un trato, según muchos igual, y según otros incluso mejor que el que obtuvo Jurasek para sí, ocupando e invocando su calidad de autoridad. Quedaba muy poco además para que él dejara de ser senador, porque él iba a ir a la carrera presidencial en ese momento, que fue truncada por el famoso Kyoto Gate, ¿no? Con Ricardo Clark. Pero ¿qué pasó? Esto fue un escándalo, porque se supo, ¿no?, de que Piñera hizo todo esto en su calidad de senador. Y fíjense, Andrés Alamant, en aquella época presidente de Renovación Nacional, ¿qué es lo que dijo? Señaló: considero que hay que establecer una separación tajante entre el mundo de los negocios y el mundo de la política. Le he señalado a Sebastián en más de una oportunidad que no se puede ser protagonista de la política y simultáneamente activista de los negocios. Aquí hay que escoger. El que entre en política abandona los negocios y el que está en los negocios debe abandonar la política. Y si esto no fuera poco, le hace una pequeña repasada y dice: bueno, nadie ha criticado, diferencia lo ocurrido con Jurasek, los aspectos jurídicos legales de la operación de Piñera, pero en la práctica la gente dice que obtuvo un arreglo extraordinariamente beneficioso para él, precisamente por ser Piñera un importante senador de la República. Esto lo dijo Alamant en noviembre del año 97. Obvio, él armó la reunión invocando su calidad de senador. ¿Para qué? Para obtener un mejor trato. Y lo obtuvo. ¿Qué es lo que responde Piñera a las declaraciones de Alamant? Esto lo desnuda bastante, ¿no? Un poco lo que habíamos hablado. Dice: Alamant está equivocado y la palabra activista es desafortunada. He dedicado más de 12 horas diarias al Senado y no administro mi empresa, porque así lo dice la Constitución y no tengo tiempo. Eso no significa que haya perdido interés por la marcha de esas empresas, y naturalmente quienes la administran me informan de su marcha y progreso. Raro, ¿no? No tiene tiempo, no tiene nada que ver con la empresa, pero tiene un grupo de personas que sí le están informando acerca de lo que pasa con la empresa y además está al tanto de su marcha y progreso. Además, finalmente dice, cuando le preguntan sobre la debida transparencia que tiene que tener una autoridad pública en ejercicio, un senador, mira lo que dice en el año 97. Dice: ok, es verdad, pero eso no quiere decir que esté dispuesto a ser masoquista y perder parte de mi patrimonio si tengo la oportunidad que se me ofreció. Este es Piñera tal y como es Piñera, o sea, en su máxima expresión, ¿no? Y ya lo venía mostrando el año 97. Saltemos a otro caso. 10 años después, caso compra de LAN. ¿Qué es lo que ocurrió? Este es un caso además que también lo expone en toda su dimensión a Piñera. Fíjense, hubo una reunión de directorio donde Sebastián Piñera era miembro del directorio, igual que Juan José Cueto, que de la familia Cueto, con quien él ha tenido relaciones históricas. Bueno, y esta reunión de ese día lunes 24 de julio del año 2006, ellos tomaron conocimiento de los estados financieros de la empresa. Perfecto. Según las actas de esta sesión de directorio, ella habría terminado a las 15:59 horas. Perdón, a las 15:30 terminó. Pero fíjense, a las 15:59 horas, o sea, 29 minutos después, resulta que una empresa de Sebastián Piñera, que se llama Inversiones Santa Cecilia, procedió a comprar 9.800 millones de pesos de acciones de LAN. O sea, salió del directorio y Inversiones Santa Cecilia, menos de media hora después, ya tenía este gran paquete, el cual además la compró a un precio de 3.280 pesos por acción. Ahora, el día posterior, se remitieron los estados financieros a la autoría, que básicamente es la Superintendencia de Valores y Seguros, porque esta es una compañía que cotiza sus acciones en bolsa. Y el 26 de julio informan a las 13:03 que los controladores de LAN, en este caso el señor Cueto y el señor Piñera, a través de sus respectivas sociedades, habían aumentado su participación. Y que esto había ocurrido 2 días antes. Bueno, obviamente toda esta información hizo que la acción se revalorizara y ya no valía
3.280 pesos por acción, que es el precio al cual lo compró Sebastián Piñera, sino valían 3.520 pesos por acción. O sea, estamos hablando que se hizo una pasada en media hora, después de conocer información que nadie más conocía en el mercado, de varios millones de dólares. Como si nada. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Se inició una investigación por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros, que es la entidad que fiscaliza. La primera imputación era decir, usted, Sebastián Piñera, lo que hizo fue usar información privilegiada. ¿En qué consiste eso? Si usted es director, gerente, tiene una posición ejecutiva en alguna empresa que cotiza en bolsa, y usted cuenta con alguna información que es relevante sobre el estado de esa empresa y que puede tener un impacto en el valor de las acciones, usted entonces no puede usar esa información para tomar la decisión de comprar en una condición que es ventajosa, porque el resto del mercado no tiene idea de estos antecedentes y la idea es, obviamente, el garantizar la transparencia en el funcionamiento de los mercados. Sin embargo, Sebastián Piñera hizo una defensa acérrima diciendo no, yo no utilicé información privilegiada, porque resulta de que la decisión de comprar esas acciones ese día no se motivó por el conocimiento de estos estados financieros que eran muy favorables de la empresa. Yo no lo hice porque yo lo hice por otras razones, esto yo lo venía pensando de otra forma, tengo una fórmula matemática que me dice cuándo yo invierto y cuándo no invierto, y la fórmula matemática me decía que yo tenía que invertir ese día, y no tenía nada que ver con el tema de los estados financieros, qué sé yo. Lo notable es que finalmente a Piñera lo sancionan por 363 millones de pesos por haber violado la normativa de mercado de valores en Chile. Pero fíjense el detalle, esto es muy relevante. No lo sancionaron por haber utilizado información privilegiada. Lo sancionaron por no haber respetado algo que está en la ley, que se llama el deber de abstención, que tiene que ver con lo siguiente. Usted es director, conoce cierta información de la empresa, usted no puede invertir en la misma empresa durante un periodo de tiempo. Ahora te dirán, pero ¿cuál es la diferencia con el uso de información privilegiada? La diferencia es que en el uso de información privilegiada, el motivo por el cual yo invierto es haber conocido una información reservada que el resto del mercado no conoce. O sea, yo tengo que demostrar de que esta persona efectivamente sabía de estos antecedentes y eso es lo que determinó su decisión de inversión. Si yo no tengo la posibilidad de probar que esta persona tenía ese conocimiento y que ese conocimiento generó la decisión de invertir, entonces voy a la segunda figura, que es una figura formal nomás. Una cosa, no hay de mostrar ninguna voluntad ni nada. Usted hizo un directorio tal día, sí. Y usted compró antes del plazo legal, sí. Listo, multado, se acabó, ¿no? Pero la diferencia es que cuando usted está siendo investigado y a usted lo condenan por uso de información privilegiada, usted tiene una responsabilidad criminal. Ya no es una causa que se soluciona con plata. Acá hay sanciones vinculadas a penas de cárcel. En el uso de información privilegiada, pero por el deber de abstención no la hay. Y Piñera dijo, juró, yo no sabía que esto era información privilegiada, yo no tomé la decisión de inversión por esto, lo juró y le creyeron. Bueno, ¿cuál es el problema? En un libro de un gran periodista, una de las personas que yo creo que más saben en materia económica y financiera en Chile, que es Sergio Jara, él escribió un libro que se llama Piñera y los Leones de Sanhattan, que yo se los recomiendo absolutamente, así se quedaron enganchados con estos temas. Y en este contexto él entrevistó a Fernando Armanet, que era gerente general de la corredora de bolsas que hizo estas operaciones, que se llamaban Chile. Y resulta que uno de los grandes descubrimientos, de las grandes revelaciones, era que Armanet tiene grabadas las conversaciones entre Sebastián Piñera y los operadores de la corredora de bolsa de ese día, donde él ordenó la compra de acciones. Y ahí, según lo que él relata, se le habría advertido a Piñera de que estaba corriendo un riesgo porque estaba utilizando información privilegiada. Y Sebastián Piñera dijo, no importa, háganlo igual. Problema mío. Eso daría cuenta de que hay un conocimiento entonces respecto de que esa información era compleja
y que a pesar de aquello, él dio la orden de comprar. O sea, este elemento de que él no sabía que era información privilegiada, de que no fue determinante en su inversión, sería desmentida por estas grabaciones. Problema, el caso en Chile está prescrito. Ventaja, el caso en Estados Unidos no está prescrito. ¿Y por qué una ventaja? Porque hay una denuncia en la SEC, que es la Security and Exchange Commission, por uso de información privilegiada. Allá este tipo de actuaciones prescribe al cabo de 20 años. Y es bien importante. ¿Qué tiene que hacer Estados Unidos acá? Lo que ocurre es que para comprar los 9.800 millones de pesos en acciones, él lo que hizo fue liquidar un fondo que tenía en Estados Unidos. Entonces dijo, ya, libérenme 9.800 millones de pesos, el equivalente en dólares, y quiero que eso vayan con mi corredor en Chile y empalmen la operación Acciones LAN. Y por eso es que tiene competencia Estados Unidos, ¿no? Y eso se está investigando. Habrá que ver si es que eso llega o no a alguna parte. Bueno, pero LAN no solamente fue fuente vinculada al tema de operaciones por las cuales Piñera fue efectivamente sancionado. Hay un caso que se vincula a coimas que pagó LAN cargo específicamente para operar en Argentina. LAN se iba a instalar en Argentina el año 2005 para los efectos de poder operar, ¿no? En ese ámbito, en ese negocio. Pero para operar, obviamente, en Argentina, uno no solamente tiene que sacar un permiso oficial, tiene que hacer un par de cosas más que están fuera de lo que dice la Constitución y las leyes, pero que están en los códigos, ¿no? De cómo se hace negocios en la Argentina. Y obviamente esto pasaba por pagar coimas a los sindicalistas para que no impidieran el que LAN Cargo pudiese empezar a operar. ¿Y quién era la persona que hizo de nexo entre los sindicalistas y LAN? En esa época, además, LAN con director Sebastián Piñera. Bueno, fue Manuel Vázquez, que era ex ministro de Transporte de Néstor Kirchner. Y bueno, dijo, mire, ¿sabe qué? Esto lo arreglamos fácil. Usted páseme el dinero a mí nomás. Yo me arreglo con los sindicalistas. Yo se los entrego ese dinero. Usted no se preocupe. Y el monto que usted me tiene que pasar en total son $1.150.000. Ahora, ¿quién negoció esto por el lado de LAN? Ernesto Ramírez, que era un ejecutivo de LAN Cargo. Lo más llamativo es que acá hubo una investigación, porque además esto también involucraba una cuestión vinculada a libre competencia, y ojo, y LAN tiene una de sus oficinas centrales en Estados Unidos. Siempre se dice LAN, empresa chilena, no. Tiene prácticamente todos sus intereses, por lo menos formalmente, en Estados Unidos. De hecho, ustedes saben que pidió acogerse a un estatuto especial de bancarrota, para evitar la bancarrota en rigor, en Estados Unidos, por ese mismo fenómeno, ¿no? Que tiene una de sus sedes allá. Bueno, el asunto es que la SEC se metió en esto y empezó a investigar a partir de denuncias que hicieron otros actores del mercado de carga por líneas aéreas, y finalmente establecieron de que varios de estos pagos se concretaron el año 2005. En la misma época en la cual Ernesto Ramírez, ejecutivo de LAN Cargo, que había estado negociando las coimas, viajó junto a Sebastián Piñera, director de LAN, a juntarse con Néstor Kirchner a la Casa Rosada para los efectos de explicarle en qué consistía este nuevo emprendimiento de Sebastián Piñera y compañía en Argentina. Ahora, ¿cuál fue el tema? El tema es que se cerró esta causa, de nuevo la SEC era la que estaba investigando, a cambio de un conjunto de condiciones, dentro de las cuales estaba el pago por parte de la TAM de $20 millones, cosa que la TAM hizo efectivamente, reconociendo además lo que son los hechos vinculados con esta imputación. En Chile se abrió una investigación criminal impulsada por accionistas minoritarios de LAN. Y bueno, esta causa quedó a cargo de José Morales. José Morales es un personaje bastante singular. Él es un fiscal que estaba a cargo de la unidad de alta complejidad de la Fiscalía Centro Norte, una de las unidades más, digamos, destacadas de lo que es el Ministerio Público, y él fue candidato a fiscal nacional para reemplazar a Sabas Chaguán. De hecho, él era el candidato que había señalado el Senado
que quería para reemplazar a Sabaschatl. Y según varias personas, para esto José Morales fue explícito en sostener que las causas vinculadas al financiamiento ilegal de la política iban a ser cerradas. Él habría ido al Senado, habría hablado con varios senadores, por lo menos un senador que ya falleció, me comentó esta insólita reunión con José Morales, donde él claramente dijo, mire, ¿sabe qué? Yo le quiero decir de que todas estas investigaciones de platas políticas no tienen ningún sentido y hay que cerrarlas. Ese era el candidato oficial entonces de la clase política para su nombramiento. Ustedes dirán, ¿pero por qué nombraron a Jorge Abbott? Bueno, ahí hubo un accidente que finalmente determinó que Jorge Abbott fuera el plan B, pero un plan B que le funcionó bastante bien finalmente a quienes estaban detrás de este intento para desmantelar las causas de financiamiento ilegal de la política. Además, él fue el primer fiscal del caso Cascada, donde yo fui querellante, y la verdad es que me acuerdo que lo único que hizo el fiscal Morales fue señalar que el caso Cascada no tenía sentido, que no había ninguna posibilidad de levantar una imputación seria en contra de Julio Ponce Lerú, y que este esquema fraudulento que imputaba la Superintendencia de Valores en realidad no existía, no había antecedentes serios para poder señalarlo. La Corte Suprema finalmente estableció que esto sí existía respecto de Ponce. Bueno, y ahí está. ¿Qué es lo que ocurrió con la investigación penal? Adivinen. La cerraron, y nunca investigaron cuáles eran los nexos del conocimiento que tenía Sebastián Piñera, sobre todo en este viaje, ¿no?, que hizo con este ejecutivo de LAN y que coincide con en el momento en el cual se pagaron estas coimas. Y además, otro tema, este señor Morales hoy día está querellado por obstrucción a la investigación en el fraude de Carabineros, porque él recibió el año 2011, ya en esa época, los primeros antecedentes vinculados a que habría un desfalco dentro de Carabineros, y lo que él hizo fue mandarle los antecedentes para que investigara, específicamente para que realizara unas pocas diligencias muy acotadas a el entonces director de la Dipolcar, el general Villalobos. Imagínense, se lo mandaron no creo que a la mejor persona para poder indagar, y bueno, finalmente esta investigación fue sobreseída, sin que se hubiese profundizado mayormente. Así que no es nada raro que esto hubiese quedado en nada. De nuevo, el ciclo de impunidad del cual hemos hablado. Exalmar. Bueno, a ver, el tema de Exalmar, yo creo que ustedes lo han escuchado y se vincula ya con Sebastián Piñera estando en la presidencia de la República. Él tiene una empresa a través de las cuales, una de varias, a través de las cuales realiza sus negocios. Y esta empresa se llama Bancar. Ahora, esta empresa lo que hizo fue comprar acciones de una pesquera peruana, de una sociedad grande, una sociedad anónima que se llama Exalmar. Y esto lo hizo entre fines del año 2010 y febrero del año 2011. Y fue una inversión muy grande, porque de hecho él llegó a tener el 9,1% de esta empresa, que es una sociedad abierta. Ahora, el problema es que en esos momentos estábamos con el juicio en La Haya con Perú. Y obviamente esto podría afectar el resultado del juicio en La Haya, la cotización de las acciones de esta empresa, en la cual tenía intereses Sebastián Piñera a través de Bancar, cosa que nunca reveló, nunca se supo. Esto fue un descubrimiento a partir de una investigación periodística, pero antes de eso, Piñera nunca dijo, mire, ¿sabe qué? Bancar está dentro de esta acción. Ahora usted dirá, pero es que había fideicomiso ciego, sí, pero estas acciones no estaban en el fideicomiso ciego. No fueron entregadas a las entidades que administran los intereses de Sebastián Piñera al momento de entrar al cargo de presidente de la República, ¿no? Ni tampoco fueron compradas por estas entidades. O sea, él estaba en posición de conocer de esto. Y se inició una investigación por uso de información privilegiada y negociación incompatible. ¿Por qué? Porque Exalmar tiene el 5% de la cuota pesquera en el sur del Perú, y el caso Haya, el caso con Perú en La Haya, obviamente iba a definir cuáles eran los límites entre Chile y Perú, y iba a afectar precisamente la zona en la cual Exalmar podía operar. Ahora, hay que señalar que Chile finalmente perdió 22.000 kilómetros cuadrados por el fallo de La Haya, y por lo tanto se generó un beneficio para las compañías pesqueras
que hacen su labor en el sur del Perú. Bueno, Sebastián Piñera dice que no tenía idea. Sin embargo, aquí hubo una verdadera campaña, incluso comunicacional. ¿Se acuerda? Había un hashtag que decía entrega los mails. Porque la idea era que se pudiese conocer cuáles eran los correos electrónicos que existían en relación a esta inversión y si obviamente había alguna comunicación con Sebastián Piñera que diera cuenta que conocía de esto. Sin embargo, el fiscal Manuel Guerra, que ustedes lo ven ahí abajo, cerró este caso sin realizar prácticamente ninguna diligencia. Pero no solamente lo cerró, porque una cosa los fiscales pueden de repente decir, ¿sabes qué? No tengo suficientes antecedentes para seguir investigando. Así que lo voy a dejar ahí suspendido mientras no aparezca ningún antecedente. Pero hay una segunda forma de cerrar los casos, que es decir, ¿sabe qué? Lo voy a sobreseer, o sea, lo que voy a hacer es que le voy a poner una lápida. Se va a cerrar para siempre este caso y nadie nunca más va a poder volver a investigar estos hechos. ¿Y qué es lo que hizo Guerra? No solamente dijo, oye, no tengo antecedentes, la dejo ahí. No, dijo, la voy a sobreseer para que nadie más vuelva a investigar esto, cosa que finalmente ocurrió y él obtuvo este sobreseimiento. Hay que recordar que Manuel Guerra es el mismo que desmanteló el caso Penta. Cuando estábamos ya a punto de ir a un juicio, con todos los antecedentes ya presentados, nos faltaba solamente la fecha para el juicio, yo soy abogado querellante en ese caso, bueno, lo que ocurrió fue que de un día para otro llegó un acuerdo con Iván Moreira, 30 millones de pesos en 10 cuotas, precio contado, sin interés, y para la casa, y además llegó un acuerdo con Carlos Delano y Carlos Lavín, que involucró el pago de una multa, más clases de ética. Ahí nacen las clases de ética que tanto se ha hablado. Oye, Mauricio, una cosa que me acordé de lo siguiente sobre Exalmar, fue que en ese tiempo, o sea, antes del juicio en La Haya, cuando ya se estaba en redacción el fallo, pero no se sabía cuál era, me tocó, yo estaba en un programa en Megavisión y me tocó ir a entrevistar a Piñera junto con el panel en La Moneda. Y él nos recibió previamente y posteriormente nos hizo estar mucho rato en realidad conversando con él, en fin. Y de repente, qué sé yo, creo que fue el Chiche García que le pregunta y le dice, ¿pero hay algún antecedente sobre el fallo de La Haya, qué sé yo? Y él dice, mira, la verdad es que hay como dos grandes posturas, una es la posibilidad de una línea recta, ¿ya? O la otra posibilidad es la bisectriz. ¿Ya? Yo creo, dice él, que va a ser una combinación. Una parte con una línea recta, después una bisectriz, hay que ver en qué distancia, pero probablemente una cosa así. Entonces yo le pregunto, le digo, pero presidente, es muy creativa su respuesta, o sea, no hay ningún antecedente, ningún analista, nadie ha dicho una posibilidad como esa. Es muy curioso porque, que yo sepa, no hay antecedentes de una solución así en el tribunal, pero además es muy extraña, ¿no? ¿Cuál sería el fundamento? No, son cosas que se me ocurren, o sea, no tiene ninguna importancia, pero comenta eso. Cuando aparece el fallo de La Haya y luego aparece el caso Exalmar, aparece el fallo de La Haya, que era exactamente lo que él decía, ¿ya? Una parte una línea recta, después una bisectriz, ¿ya? Cuando aparece el fallo de La Haya, entonces yo lo comento en una entrevista que me estaban haciendo y digo, bueno, además el presidente aparentemente o sabía o tenía una sospecha fundada respecto a cómo podía ir esa solución. Y algún periodista, me lo mandan después el audio, le pregunta al fiscal y le dice, bueno, pero hay una persona que dice haber estado con el presidente y el presidente le comentó esta solución y qué sé yo. Y entonces el fiscal dice, bueno, eso sería un antecedente, seguramente vamos a citar a esa persona. Y efectivamente, me imagino que como a mucha otra gente, no se citó a nadie. A mí no me citaron para que explicara qué es lo que había dicho el presidente en esa reunión donde habíamos muchas personas, o sea, había muchas otras personas que estaban en la reunión y que podrían después haber dicho sí, no, haber dicho lo que quieran decir, pero podrían haberlo dicho. Claro, lo más escandaloso de esta causa es que derechamente no se realizó prácticamente ninguna investigación. No se generó ningún tipo de diligencia. Y además, con unos motivos bastante extraños, Guerra señaló de que la verdad no le parecía pertinente el pedir los correos electrónicos, ¿no? Para poder conocer finalmente si Piñera sabía y había hecho uso de alguna información privilegiada
y además había generado una negociación que era claramente incompatible con su cargo de presidente, porque finalmente él iba a ganar si es que Chile perdía, aunque fuera 1 kilómetro cuadrado, porque esa era la situación, ¿no? Y así se dio. Y finalmente el fallo de La Haya en el caso peruano perjudicó a Chile, pero benefició a Sebastián Piñera. Así de claro, ¿no? Y esto quedó sin investigarse porque tenemos a este fiscal, ¿no? Que vino principalmente para desmantelar todos estos casos. Yo creo que la conducta que han tenido, sobre todo en el caso Penta, que yo creo que lo devela en todo, digamos, su extensión, da cuenta, ¿no?, de cuál era el papel. Ahora, yo creo que él en algún momento además también se reunía con el entonces ministro Chadwick y hablaba muy bien de él, ¿no?, de las políticas de prevención del delito, cuando en realidad no había ninguna política de prevención del delito, era populismo penal puro y duro, ¿no? Sin embargo, claro, él yo creo que se proyectó para tratar de escalar, ¿no?, y ser fiscal nacional, cosa que hoy día se ve como un poco probable, ¿no? Porque además, bueno, tú sabes, al interior de estas organizaciones, cuando alguien devela su ambición de una manera demasiado decidida y sobre todo a destiempo, entonces el resultado puede ser fatal. De hecho, Manuel Guerra anunció ahora, después de Año Nuevo, que se va del Ministerio Público. Él quiere emprender caminos en otras áreas. No sé en qué área. No me extrañaría que termine en alguno de los estudios de los abogados que defendieron a Penta o SQM. Ustedes dirán, eso es muy raro. Y ¿Cómo tanto descaro? perdona, Mauricio, Sí. él fue el mostrador, el que yo estaba ahí cuando sacamos la cosa de Exalmar, fue una coincidencia con Radio Bio Bio. Y Piñera era muy difícil que se lo tocara porque era candidato para venir por un segundo mandato, y era el candidato con más posibilidades, además en medio de la debacle de la nueva mayoría. Para explicarle a los auditores, finalmente Guerra no hace nada que no aconseje el padrino, porque él quiere ser fiscal nacional. Entonces estaba haciendo lo correcto desde el punto de vista de entender que la nominación de fiscal nacional la hacen el presidente y el Senado. En los dos casos él está actuando para no enemistarse ni ponerse en contra de la justicia o ese tipo de cuestiones, están fuera de las consideraciones de poder. Eso simplemente. Sí, no, él leyó bien lo que había ocurrido con la nominación de Abbott, ¿no? Eso yo creo que lo leyó de manera correcta para ese momento, pero insisto, yo creo que su gran error, ahí habrá que ver también y releer, ¿no?, estas 50 leyes del poder en el padrino, alguna de ellas violó porque, insisto, yo creo que él reveló de una manera demasiado audaz y anticipada lo que eran sus pretensiones. Yo creo que esto le habría resultado, pero no tuvo noción del tiempo. Yo creo que ahí se cayó. Bueno, pero esto no termina acá, porque está el caso Penta donde también estaba Manuel Guerra, y Manuel Guerra fue el que determinó el cierre de esta causa, lo que involucró también la salida de los fiscales Gajardo y Norambuena, quienes levantaron además todo este caso. Y acá había un personaje muy singular, Santiago Valdés, que era administrador electoral de la campaña de Sebastián Piñera del año 2009. Pero no solamente era eso, él era además el ex jefe de administración y finanzas de Bancar, que es uno, ¿no?, de los caballos de batalla que tiene Piñera para poder realizar todos estos movimientos. Y bueno, se descubrió en el contexto de esta investigación que él habría emitido 11 facturas falsas por 260 millones de pesos al grupo Penta. Pero además también que se estaba utilizando un mecanismo muy también particular, ¿no?, que eran los denominados contratos de forward falsos, que son operaciones de futuro. Para explicarlo en sencillo, la verdad que la operación de futuro involucra el señalar que nosotros vamos a determinar cuál va a ser el valor del dólar. Por ejemplo, nosotros nos juntamos el día 3 de enero y decimos, ¿sabe qué? El 16 de enero el dólar va a tener este valor, ¿no? Entonces usted me va a comprar, yo le voy a vender a usted estos dólares a este valor. Bueno, y ahí uno podrá ganar o perder según cuál sea el valor del dólar real, ¿no? Esa es la incertidumbre. Pero ¿qué es lo que ocurrió acá? Por ejemplo, en este caso, lo que hacían estas personas era falsificar los contratos.
Entonces ellos firmaban un contrato de operación de futuro el día 16 de enero, por ejemplo. Y lo fechábamos a fecha 3 de enero. Y decíamos, no, es que nosotros hoy día, 3 de enero, estamos diciendo que el dólar va a salir tanto. Pero nosotros ya lo sabíamos porque lo estamos haciendo el día en que se iba a definir esto, el 16 de enero. Eran contratos falsificados. Y ahí entonces obtuvo a lo menos 50 millones de pesos en financiamiento para la campaña política de Sebastián Piñera. Tal cual. ¿Qué es lo que ocurrió? El fiscal Manuel Guerra, de nuevo, lo que hace es quitarle el piso al equipo de fiscales que estaba llevando esta causa adelante y desmantelar el caso, dividirlo, porque este era un gran caso, en pequeños casos, y cada uno de estos casos lo fue matando uno a uno. Y con Santiago Valdés, él trató de cerrar la causa, pero finalmente lo que se optó fue por un sobreseimiento pedido por la defensa, que es lo que yo le explicaba. El sobreseimiento involucra una forma de cierre de la causa que es una lápida. O sea, usted nunca más va a poder volver a investigar estos hechos, aunque tenga un antecedente nuevo. No, esto muere para siempre. Y esa es la fórmula que ocuparon para cerrar esta arista del caso Penta de Santiago Valdés, quien habría obtenido financiamiento ilegal para la campaña de Sebastián Piñera a través de facturas falsas y contratos de forward de futuro que estaban falsificados. Bueno, era que no. El caso CQM, obviamente, Sebastián Piñera también aparece mencionado. Julio Ponce Lerú no podía estar fuera de este resumen. A ver, acá hubo una empresa que tiene un nombre muy singular, que se llama Pandemia Producciones Limitadas, y que su representante legal de Pandemia Producciones Limitadas, Mentira. María Inés Allende Barbera, declaró que el año 2010 ella habría girado facturas falsas a petición de la campaña de Sebastián Piñera, y estas facturas tenían que ir dirigidas a SQM. Esta era una factura chiquita, era por 4.900.000 pesos, pero la señora Allende Barbera dijo esto en una declaración, cuando la citan a la fiscalía, así con nombre y apellido. Dijo, mire, ¿sabe qué? La campaña Sebastián Piñera me dijo, usted facture la SQM y me pasa la plata a nosotros que la vamos a invertir en gastos de campaña, tal cual. Ustedes pensarán de que, bueno, con este gran antecedente se va a abrir una mega causa criminal. Absolutamente falso. Esta causa se cerró a través de un acuerdo entre Pandemia Producciones Limitadas y la Fiscalía, que pasó por pagar los impuestos que no se habrían cancelado por esta factura falsa de 4.900.000 pesos. Sin embargo, SQM lo que hizo fue ir a rectificar, entre comillas, al Servicio de Impuestos Internos, un conjunto de facturas las cuales ellos dijeron en sencillo, mire, nosotros recibimos y pagamos estas facturas, pero en rigor nos equivocamos, porque estas facturas en rigor no corresponden a ningún servicio que nos hayan prestado. Ninguno. Así que fue un error nomás. No hay problema. El tema es que muchas de estas facturas corresponden a empresas que aparecen en la declaración de gasto electoral de Sebastián Piñera. Y muchas de estas facturas fueron incluidas en la declaración de gasto electoral, de las rectificadas. Entre otras, Trama Impresiones, 22.600.000 pesos. Petit Transporte, 44 millones de pesos. Robert Araya, 16 millones de pesos. Bueno, pero no solamente era la campaña la que se pagaba con estas facturas falsas a SQM. También se pagaba lo que eran bonificaciones a empleados directos e indirectos de Sebastián Piñera, entre quienes se encuentra Jaime de Aguirre, quien era director de Chilevisión, y en esa época él de hecho declaró que efectivamente le estaban pagando bonificaciones. 30 millones de pesos a lo menos son las facturas que se identificaron, y que esto eran bonos, y que esto se concretaba a partir de una instrucción que señalaba factúrele a SQM servicios de asesorías que nunca se habían prestado, y con eso usted se paga estas bonificaciones que en rigor a usted le corresponden como directivo ejecutivo de Chilevisión, en la época en que era su director y además uno de sus dueños, Sebastián Piñera. Ahora ustedes dirán, en este caso obviamente
siguió para adelante, ¿no? Este es un caso grave que se tiene que investigar, ¿no? No, no ocurrió así porque nombrado el fiscal Jorge Aota, una persona de su completa confianza para hacerse cargo del caso CQM. Y esa persona se llama Pablo Gómez Niada, fiscal regional de Valparaíso, a quien Aot conoce bien porque estuvo con él en la época en que era fiscal regional. Bueno, ¿cómo se solucionó el tema? Él rápidamente cerró el caso, lo cerró para no seguir investigando más aristas del financiamiento ilegal de SQM a partir del pago de 4,2 millones de dólares como un arreglo. El tema es que esos 4,2 millones de dólares no son nada porque, de hecho, SQM recibe como utilidad al año aproximado por la explotación de la propiedad pública que se le entregó en arriendo en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle hasta el año 2030, 350 millones de dólares, solamente por explotar el Salar de Atacama, que es una de las reservas más grandes, más importantes de litio en el mundo. Y bueno, y se decretó finalmente el sobreseimiento definitivo. ¿Y qué pasa con el sobreseimiento definitivo? Lápida. Usted no puede volver a investigar nada vinculado con los hechos relacionados a el financiamiento ilegal de la política con SQM. Eso lo dice el señor Pablo Gómez. Ustedes dirán, pero ¿cómo Pablo Gómez, una persona que no está vinculada a la política? Gente mal pensada dice, no, se está vinculado. Ustedes ven una foto ahí, que esto no es una foto privada, esto lo subió en algún momento Sebastián Piñera, cuando estaba visitando a su ministra de Justicia, Patricia Pérez. Y ustedes pueden ver que ahí está Sebastián Piñera, Patricia Pérez, y parado al lado el marido de Patricio Pérez, el fiscal Pablo Gómez Niada, que finalmente cerró toda la lista SQM. Ahora ustedes dirán, y como yo les decía, de repente Guerra se va a ir a trabajar a alguna oficina de abogados, de alguna de las personas vinculadas con Penta. Ustedes podrán contestar, eso es un descaro, es imposible que ocurra. Bueno, parece que hay antecedentes, ¿no? Porque resulta que el fiscal del caso CQM hoy asesora al gobierno, estamos hablando de ahora, junto con los defensores de los imputados del caso CQM, en la presentación de querellas criminales por ley de seguridad interior del Estado. O sea, el gobierno de Sebastián Piñera contrató a Pablo Gómez para que trabajara a la par, ¿no?, con Gabriel Saliasnik, Samuel Donoso, Marcelo Sanfeliu, abogados de los imputados del caso Cascada y abogados de Julio Ponce Lerú. Así que parece que no era tan raro, ¿no?, que esos fenómenos se puedan dar. Caso Cascadas. Voy a ir rápido porque sé que estoy un poco en la hora, pero yendo al caso Cascada, es muy interesante lo que se señaló en algún momento de que Sebastián Piñera estaba involucrado en esto. Un muy breve resumen acerca de qué se trata el caso Cascada, porque mucha gente dice, esta es una cuestión muy enredada, nadie lo entiende, es muy ajeno a la gente común y corriente, y la verdad es que se trata de estos típicos delitos que involucran a los leones de Sanjata, ¿no? Sin embargo, no es así. ¿Qué es lo que ocurre? Julio Ponce Lerú tiene una serie de sociedades. Una sociedad es dueña de la otra de la otra, y así sucesivamente. Tiene 5 sociedades que tienen propiedad relacionada. Y el principal activo que tienen estas sociedades son acciones de Soquimich, de SQM. Estas 5 sociedades, lo único que tienen en la práctica son acciones de SQM. Entonces, ¿qué es lo que hizo Ponce? Lo que hizo Ponce fue decir, mire, ¿sabe qué? Vamos a hacer que una de mis empresas, la empresa Cascada 1, le venda en la bolsa un palo blanco con quien nos vamos a poner de acuerdo de antes, privadamente entre nosotros, un paquete de acciones de SQM. Y se la vamos a vender a un precio inferior al precio de mercado, para que obviamente tenga algún atractivo. Y el palo blanco, acto seguido, le va a vender las mismas acciones a otra de mis sociedades Cascadas, pero ahora a un precio superior al precio de mercado. Acá en el ejemplo que les estoy proponiendo, Cascada 1 le vende un palo blanco las acciones de SQM a 5. Y inmediatamente después, palo blanco le vende a Cascada 2 las mismas acciones a 10. ¿Ustedes saben cuál es el impacto de esto? El impacto es el siguiente.
si Cascada 2 tiene 10 millones de acciones de SQM, entonces usted valoriza cada una de esas acciones a 10. O sea, usted va a tener 100 millones de pesos, para ponerlo de alguna forma. Pero fíjense, en Cascada 1, que también es dueña de acciones de SQM, cuando hizo la primera venta, tenía las acciones valoradas a 5, o sea, tenía 50 millones en el ejemplo. Pero después que se hizo esta bicicleta, este círculo, va a valorar sus acciones cada una a 10, o sea, va a tener 100 millones. O sea, va a aumentar el valor de cada una de las cascadas en cada pasada, y eso le va a permitir conseguir financiamiento que de otra forma no podría conseguir, y le va a permitir justificar repartición de utilidades, entre comillas, que de otra forma no podría justificar. Y esto que yo les estoy mostrando acá se hizo literalmente millones de veces, con distintos palos blancos. Palos blancos hay muchos. Hay una empresa que se llama Inversiones San Tomás, de Leonidas Vial. Habían varios palos blancos, y uno de ellos habría sido una empresa de Sebastián Piñera. ¿Se acuerdan que en un momento Julio Ponce dijo: si su excelencia el presidente de la República no hubiese participado en las cascadas, no habría caso Cascada? Bueno, que fue lo único que ha dicho Julio Ponce Lerú a la prensa en relación, por lo menos en ON, respecto del caso Cascada. ¿Por qué? Porque Piñera, a través de Bancard, su compañía favorita, y de Action, que también es otra de sus compañías, compraron estas acciones Cascada y después las vendieron. Y en esta operación, obtuvo ganancias por 130 millones de dólares. Se dice, la mitología señala, que Piñera no habría quedado feliz porque los términos de esta operación no habrían sido realmente aquellos que habría pactado con Ponce. Y Ponce no habría entregado todo lo que debió haber entregado, y ahí entonces vino esta suerte como de venganza. Esa es la historia. Pero bueno, estuvo en el caso Cascada, sí estuvo metido en el caso Cascada. ¿Lo investigaron? Por ningún motivo. Bueno, y finalmente, y me voy a tomar, les pido solamente unos 6 minutos, porque yo creo que esto sí es lo importante. Él está imputado ya por delitos que no tienen que ver simplemente con estos fraudes relacionados con la ley de bancos, con la ley de valores, fraudes también vinculados con la vulneración de las normas del funcionamiento de un mercado transparente, ¿no? Sino ya estamos frente a otro escenario, que son crímenes de lesa humanidad. Y para entender esto, hay que señalar que la lógica con la cual ha operado Piñera con sus causas judiciales hasta la fecha, que es terminarlas a la chilena, o sea, con el telefonazo, con el amigo, con el hermano, haciendo el lobby, no va a prosperar, o podría más bien no prosperar. ¿Y por qué? Porque acá se abre un escenario distinto. Durante, nosotros sabemos, su administración, se han cometido una serie de atentados en contra de la población civil por parte de personal policial, básicamente, que ha dejado un saldo de personas muertas, no son pocas, más de 10, pero sobre todo más de 460 personas que han sufrido mutilaciones oculares. Han perdido uno o ambos ojos, y esto durante un largo periodo de tiempo. Estamos hablando de una extensión de varios meses, en distintos lugares de nuestro país, pero siempre bajo una misma forma, un mismo patrón de conducta por parte de las policías. Y acá Chile, el año 2009, suscribió y ratificó el Estatuto de Roma, y además estableció una ley que consagra y sanciona los crímenes de lesa humanidad. El Estatuto de Roma también establece un tribunal especial, que es la Corte Penal Internacional, que funciona en La Haya. Ahora, estos crímenes de lesa humanidad son los mismos delitos de homicidio, lesiones, torturas comunes y corrientes, pero que se dan en un contexto. El primero, que este acto sea cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Ustedes habrán escuchado en innumerables oportunidades a voceros de gobierno, ministros de Estado, el propio Piñera, señalar de que aquí hubo violación a los derechos humanos, pero en caso alguno han sido sistemáticos. ¿Y por qué ponen tanto hincapié en eso? Precisamente porque no quieren caer acá.
no quieren caer en el ámbito de competencia de quienes tienen que conocer y juzgar estos delitos. Ahora, el tema es que el ataque sistemático, en rigor, se define cuando hay una serie de ataques que son sucesivos, que se extienden por un cierto periodo de tiempo y que afectan o son dirigidos a un número considerable de personas. Si ustedes analizan lo que ocurrió, por ejemplo, con las lesiones oculares, las mutilaciones, acá nos encontramos con personas que han sido víctimas en distintos lugares, en distintos periodos de tiempo, pero acción policial que tiene un patrón de conducta. Y esos son los elementos que en general establecen esta sistematicidad. Por lo tanto, es un antecedente serio, ¿no? De esta imputación en contra de Sebastián Piñera. Pero también se dice, mire, ¿sabe qué? Es verdad, Carabineros violó los derechos humanos de la gente, pero en caso alguno corresponde a una política del Estado. O sea, acá el Estado de Chile no tiene la política de andar violando los derechos humanos de la gente, ¿no? Por lo tanto, esto se tiene que descartar. Bueno, la verdad es que los fallos que se han dictado por parte de las instancias internacionales determinan, lo que es obvio, que para que exista una política, no es necesario que esta política se exprese en actos formales, ¿no? A través de un correo electrónico, de un ministro, de un alto mando policial, del presidente de la República, que diga, mire, ¿sabe qué? Yo quiero que ustedes los baleen, ¿no? Y que ojalá pierdan los ojos para que se asusten y no vuelvan a salir a protestar. No. Basta el establecer que existe un parámetro o un patrón de conducta y que esto en la práctica se establece como algo reiterado. O sea, esta política es de facto. Y también se vincula con el hecho que la autoridad, que tiene la posibilidad de poder, de alguna manera, detener este tipo de conductas, no lo hace de manera efectiva. Ustedes dirán, pero sí, pero acá los responsables son los mandos policiales. Acá el responsable es el carabinero que disparó los perdigones en Plaza Italia, Baquedano, Dignidad, o en las distintas plazas a lo largo del país. Por lo tanto, ¿qué responsabilidad puede tener el ministro Blumen, el ministro Chadwick, el ministro Piñera? Bueno, perdón, el presidente Piñera. ¿Cuál es el tema? Este tipo de normativa establece una responsabilidad directa. Se hace cargo de esta situación y dice, ¿sabe qué? Nosotros vamos a considerar que para este tipo de delitos también son autores, con la misma intensidad que la persona que dispara, aquellas autoridades o jefes militares o quienes actúen efectivamente como tales, que teniendo conocimiento de que estos hechos se están dando, no lo impidieran pudiendo hacer. Ahora, no impedirlo no es mandar un oficio o hacer una declaración en una ronda de prensa fuera de la moneda. No, es ejercer de manera plena y eficaz las atribuciones para poder impedir. Y ojo, Piñera recibió informes de la Comisión, del Instituto de Derechos Humanos, de organismos internacionales, sobre lo que estaba sucediendo en Chile respecto de lo que era este ataque y estas violaciones de derechos humanos por parte de las policías, y esto siguió dándose durante un periodo importante de tiempo. Entonces yo diría de que esta es la causa que no solamente afecta a Piñera, sino a Blumen, a Rosa, a Chadwick, ¿no? Y yo creo que este va a ser el desafío judicial más grande que va a enfrentar Piñera. Uno dirá, oye, pero se van a llamar a Abbott, van a llamar a Morales, van a llamar a alguien y se va a terminar telefonazo al ministro de la Corte Suprema, a la chilena, pues, obvio, como siempre, ¿no? Sí, pero acá hay un problema. El problema es que Chile suscribió un tratado que dice, mire, ¿sabe qué? Si en el país que se está investigando estos hechos no hay una persecución penal que sea efectiva, porque el país no puede o no quiere hacer la investigación, no puede o no quiere iniciar acciones judiciales para poder perseguir la responsabilidad criminal, entonces la atribución la tiene la Corte Penal Internacional, ¿no? Y hay un antecedente que hace pocas semanas, después de mucha insistencia, Venezuela ya tiene la posibilidad de llevar sus casos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, porque se señaló que están los elementos para poder, de alguna manera, suplir, ¿no?, lo que es la actuación deficitaria de los organismos internos para poder perseguir estos delitos o crímenes de lesa humanidad. Entonces yo diría que este es el gran desafío judicial, el más importante que ha tenido que enfrentar Sebastián Piñera y donde sus redes de poder, la verdad que podrían no alcanzar. Pero todo eso está por verse porque es un camino bastante difícil y yo lo explicito, lo digo porque yo soy uno de los querellantes de esta causa, no por crímenes de lesa humanidad en contra de Sebastián Piñera. Así que este es un pequeño resumen de este personaje, ¿no? Que yo creo que gran parte de su vida ha sido una trama de cometer hechos ilícitos y de salir impune, y quizás eso también ha conformado la manera en que él se ha colocado, ¿no?, en la presidencia de la República, en los distintos cargos públicos, y la manera como él ve
la vida y el poder en la forma en que lo ejerce, además, hoy día desde la presidencia. Así que, bueno, básicamente es el resumen que pude hacer en esta hora. Muchas gracias. Qué grande. Muchas gracias, Mauricio. Qué grande, Mauricio, excelente. Espérate, déjame desmutear Desmutea a todo el respetable. Grande Mauricio. ¡Impresionante! De grande. Mauricio. Bravo, Mauricio. Oye, muchas felicitaciones. Oye, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a partir casi al tiro, o te dice atento, te voy a dar el pase. No vamos a hacer pausa. El que necesita se va a echar los hielos igual, cambia el café. Te voy a pedir, Mauricio, que te quedes. Tienes la atribución de desmutearte y meter la cuchara. Ya está la gente a punto de tomarse YouTube porque están esperando y por lo tanto no queremos que el malestar crezca y que aún más problemas se le presenten a nuestro presidente que no lo declararon reo por lindo. Entonces, si les parece, Alberto, Mirko, ¿están de acuerdo conmigo, no? Sí, Que partamos esto. Está fijado sí. en 2 minutos, Darío. ¿Ah? Está fijado en 2 minutos más. Ya. Igual tú podéis ponerle play cuando queráis, ¿cierto? Sí, sí, cuando me indiques. Estoy Sí, escuchando. porque eso de estar fijado es porque está fijado, porque lo he corrido de manera realmente, básicamente mintiéndole a la gente, o te dice. Yo creo que es importante que te hagáis cargo de ese tema, digamos. Mira, ¿ya? las mentiras las planteé en la cuenta con mi nombre, no en la cosa nuestra, porque no me corresponde. Muy bien. Ya vamos a partir entonces con YouTube en un segundo. Solo decir que queda pendiente este sorteo, y este sorteo lo vamos a hacer cuando terminemos la transmisión y nos despidamos a la gente de YouTube y se corte, no se vayan. Y vamos a hacer al final, porque no le vamos a hacer frente al resto, ¿no? Muy feo, ¿no, Alberto? Yo soy de esa opinión, sí. Yo sé que es impopular y la gente quiere que la envidia crezca en el público externo, pero yo soy de esa opinión. Me Sé parece. que Mirko ya manifestó una mirada distinta, pero hay un voto Ah, dirimente, ¿verdad? como diría el presidente Piñera, y Ya. ese voto es de Darío Quiroga, que parece haber hecho uso de su opción. Me parece bien. Oye, espérate, voy a hacer una cosa. Todavía no, amigo Teiza, deme un segundo. Vamos a hacer una cosa que es muy elegante, que es esto. Tranquilo. No, eso es muy elegante lo que estoy haciendo yo en este instante. Ya pues, yo creo que el momento ha llegado, así que 3, 2, 1, juegue. Ah, espérate, no, todavía no.